Hoy vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar, como ustedes ven, he quitado algunas clases porque son repetitivas a lo que ya hemos estado viendo en las clases anteriores y voy a empezar con un tema que es demasiado importante, que es el 1.8, el plano cartesiano. Vamos a hablar un poquito del plano cartesiano. El plano cartesiano fue creado para podernos ubicar en el espacio. En nuestro problema inicial nos dice, al trazar dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente al punto O y a llamar a la recta horizontal el eje de las X y la recta vertical el eje de la Y el punto de intersección de ambas rectas se llama el origen. En estos momentos yo voy a poner una imagen donde vamos a crear el plano cartesiano y ustedes van a identificar cuál es el eje de las X, cuál es el eje de las Y, cuántos cuadrantes tiene un plano cartesiano y cómo ubicarnos en él. En estos momentos ustedes ven, yo he creado una cuadrícula como si fuera su cuaderno de cuadritos, el que ustedes tienen en casa. Y en estos momentos vamos a crear el plano cartesiano, lo voy a hacer aquí y después vamos a pasar a la pizarra para practicar. Y vamos a empezar con la descripción para que ustedes tengan claro qué es lo que vamos a hacer. Bueno, aquí me están hablando que el plano cartesiano, como ustedes ven, es una cuadrícula que va a estar creado por dos ejes, el eje de las X y el eje de la Y. En estos momentos yo me voy a disponer a crear el eje de la y lo voy a hacer de un color para que ustedes lo puedan identificar bien. En este caso lo voy a hacer amarillo. Aquí está el eje de las y vamos a crear el eje de las X, que lo voy a hacer de otro color. Entonces nosotros vamos a llamar el que es amarillo el eje de la Y. El eje de la y vamos a crear el eje de las X. Que aquí lo tenemos. Entonces, el que es el vertical lo vamos a llamar el eje de la y que en este caso también recibe el nombre de las ordenadas. Y el eje de las X, las abscisas. Y les voy a marcar el punto de origen. Se los voy a hacer para que ustedes lo identifiquen. Aquí tenemos que donde se hace la intersección es el punto del origen, donde siempre va marcado el número 0 en cada uno de los ejes, en el eje de las X y en el eje de las Y. Ahora bien, como ustedes ven, a mí me dicen que es una cuadrícula numérica y nosotros tenemos que tener en claro que siempre las distancias que hay entre un punto y otro tienen que ser iguales en distancia para que cuando usted pueda graficar, lo que vamos a hacer después de conocer todo esto es crear las gráficas de cada una de las funciones que me piden. Entonces, yo lo voy a enumerar de la siguiente manera.
En este caso lo voy a poner de color rojo para que se identifique más lo que estamos haciendo, para que ustedes miren. Entonces vamos poniéndolo así, 2 y así sucesivamente, 3, 4. Bueno, hay algo muy importante. Ustedes siempre van a tener que en el plano cartesiano, todo lo que está para el lado derecho son los valores positivos. ¿Se acuerda cuando hablábamos de los números reales y que para el lado izquierdo eran números negativos, para el lado derecho eran números positivos? Ahora también pasa aquí y es donde íbamos a ocupar los valores positivos y negativos. Entonces significa que en este lado nosotros vamos a tener los valores negativos de nuestra eje. Entonces ahí vamos a tener los valores negativos, que en este caso lo tengo que marcar como menos 1. Y lo llevamos y lo ponemos aquí. Ya vieron ustedes que es la misma distancia que hay del origen a menos 1 que del origen a 1. Después vamos con 2, menos 2, menos 3, y menos 4. Como ustedes saben, la numeración puede variar, depende de la escala de los valores que me piden graficar a mí. En este caso estamos trabajando de 1 en una escala de 1 en 1 y ustedes ven que la distancia que hay desde el menos 1 al menos 2 es la misma que hay de 1 a 2 y de 0 a 1. Ahora, ya ubicamos todos los valores positivos y negativos en el eje de las X. Ahora vamos a ocupar donde van ubicados los valores positivos en Y, que en este caso es en la parte superior del punto de origen. Entonces aquí me va a quedar 1, 2, 3, y 4. Entonces ya sabemos que en la Y, en la parte superior, tenemos todos los valores positivos en Y. Y en la parte inferior o la parte de abajo, como ustedes o como ustedes lo quieran denominar, van los valores negativos. Entonces aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, y menos 4. De esta manera quedan ubicados los valores positivos y negativos en el eje de las X y en el eje de la Y. Ahora bien, nuestro plano cartesiano cuenta con 4 cuadrantes. Yo le voy a hacer un círculo para que ustedes identifiquen el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Entonces, donde tenemos el círculo amarillo va a ser el cuadrante 1. Aquí en este caso me salió azul, lo vamos a poner amarillo para el cuadrante 2. Ahora vamos a poner el fucsia, cuadrante 3.
y el cuadrante 4 verde. De esa manera, yo quiero que ustedes tengan bastante claro que este es el cuadrante 1. Lo vamos a hacer de un color negro para que lo identifiquen. Cuadrante 1 se pone en números romanos. Cuadrante 2. Cuadrante 3. Y cuadrante 4, que ya ustedes saben que se identifica así en números romanos. Bueno, como ustedes ven ahí, esos son las indicaciones más específicas de un plano cartesiano. ¿Para qué nos va a servir nosotros el plano cartesiano? Muy sencillo. El plano cartesiano nos va a servir a nosotros para anotar o ubicar pares ordenados. ¿Qué significa pares ordenados? Ya ustedes vieron que cuando nosotros tenemos ecuaciones, vamos a encontrar el valor de X y el valor de Y. Cuando nosotros tenemos eso, nosotros lo podemos ubicar en nuestro plano cartesiano para darle forma y encontrar una figura que puede ser una línea recta, una parábola, dependiendo de la función que nosotros tengamos graficada o hayamos encontrado. Entonces, en estos momentos, yo me voy a disponer a empezar a ubicar pares ordenados. En estos momentos, nosotros tenemos aquí la situación de que ya tenemos nuestro plano limpio y vamos a empezar a hacer los pares ordenados, que en este caso nos piden aquí. En nuestro problema nos dicen, al trazar las rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente en el punto O y al llamar la recta horizontal el eje de las X o abscisas o la recta vertical eje de las Y ordenadas y al punto de intersección de ambas rectas el origen, representado por la letra O, corresponde al valor de 0 en X y en Y. Y se obtiene el siguiente plano, que es el que acabamos de hacer. Dice, a este plano se le llama plano cartesiano. ¿Cómo se puede representar en el plano cartesiano el punto A, cuya posición está representado por X es igual a 2 y Y es igual a 3? Cuando a mí me dicen eso, yo tengo que tener claro que es un par ordenado. Entonces, nuestro par ordenado siempre va a estar dado por lo siguiente. Como ustedes ven ahí, el par ordenado siempre va a tener este significado. X, Y. A mí me están diciendo que mi X va a ser igual a 2, entonces significa que al traducirlo me va a quedar así. 2, que es el valor de X, Y, que me están diciendo que vale 3. Y me dicen que yo tengo que ubicar ese punto en el plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahorita lo voy a hacer aquí en la pantalla, pero después nos vamos a ir a la pizarra y vamos a tratar de trabajar otros puntos y ahí sí me van a ayudar ustedes. Entonces me dicen, nos dicen 2 en X, 3 en Y. ¿Qué significa eso? Como me están hablando de los valores en X, yo me voy a ir a ubicar donde está el número 2, que yo le voy a hacer una sombrita para que ustedes miren.
Aquí tenemos el valor de 2, aquí lo puse de amarillo. Y me están diciendo que tengo que ubicar el valor 3 en Y. Como ustedes ven, ambos valores son positivos, significa que yo me voy a ir y me voy a encontrar donde se interceptan esos dos puntos. Y ahí es donde va a quedar mi punto de intersección. Entonces, los valores los voy a ubicar yo. Aquí lo voy a subrayar, el 3 en Y. Aquí está. Y yo me voy a ir por la línea y voy a ver dónde es que se unen. Lo voy a hacer con una línea para que ustedes lo identifiquen. En este caso, aquí me dicen en Y3 y en X2. Entonces, donde yo voy a ubicar mi punto es donde se intersectan estas dos líneas, que en este caso es aquí. Aquí está. Entonces ese es mi punto o mi par ordenado X, Y, 2,3. Y aquí donde ustedes ven el punto rojo es donde va ubicado ese punto. 2 en X, 3 en Y. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta o puedo continuar. Los escucho. Ahora, vamos. Carlos Caballero, necesito que me diga en estos momentos si quedó claro lo del plano cartesiano. Ahorita yo lo voy a hacer manualmente, como si lo estuviera haciendo en el cuaderno con ustedes, para que ustedes puedan identificar y vamos a ubicar una serie de puntos. Y ustedes me van a decir en dónde están ubicados. Sí, señor, todo quedó claro.
Bueno, ahora yo ya creé mi cuadrícula, que en este caso ustedes en su cuaderno ya la tienen hecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir el eje de las X y el eje de las Y. Bueno, entonces en estos momentos vamos a ubicar la X, el eje de las X, que ya ustedes saben que es el horizontal, y el eje de la Y, que es el vertical, y vamos a ubicar varios pares ordenados. En este caso lo voy a hacer de dos maneras. Voy a poner el punto y yo voy a crear el par ordenado, y aquí voy a poner pares ordenados . Y vamos a ubicar y encontrar los pares ordenados de los puntos que yo he ubicado aquí. Vamos a hacer la numeración, en este caso sería -1, -2, -3, 1, 2 y 3 para el eje de las X. Ahora lo vamos a hacer, sería 1, 2 y 3. Aquí sería -1, -2 y -3. Ya están ubicados los valores de nuestras rectas numéricas. Ahora nos vamos a disponer a encontrar los valores o los puntos que me están pidiendo acá. Vamos a empezar a encontrar el punto A. Aquí lo voy a poner. ¿Cuál es el valor que tiene el punto A que está en mi plano cartesiano? ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Vamos a ubicarnos y nos vamos a dar cuenta cuál es el valor que nosotros tenemos en X. En este caso, en X sería 1 y se encuentra con el valor de Y, que es 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestro punto? 1,1. ¿Por qué? Si ustedes ven en la ubicación, aquí tenemos 1 y vamos caminando. Y de ahí vamos a ver aquí en Y es 1 y vamos caminando. Entonces los valores que me va a formar el punto A en mi plano y en mi par ordenado es 1,1. Ahora bien, vamos a hacer el punto B. Como ustedes ven en el punto B, primero vamos a ver las X. Está ubicado en el valor de -2. Aquí está. Y está ubicado en el valor de -2 en Y. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro punto? Nuestro punto B va a estar ubicado en el valor -2 en X, -2 en Y. Ahora, ya tenemos los dos pares ordenados que indican el punto 1 y el punto A y el punto B. Ahora bien, aquí tenemos una serie de pares ordenados, ya ustedes saben que el primer valor siempre va a representar la X y el segundo valor va a representar la Y. Y ahí es donde nosotros nos ubicamos en los ejes tanto de la X como de la Y. Ahora me dicen que tengo que ubicar el punto 3,1, donde el valor empieza en las ejes de las X en 3, que aquí lo tenemos. Lo voy a hacer de otro color para que lo identifiquen. Aquí tenemos, vamos, el valor de 3 con 1.
Entonces, 3 en X, 1 en Y. Entonces, aquí vamos y aquí encontramos el punto. Ya lo encontramos. Aquí está ubicado. Me dicen 2,1. Entonces, me vengo yo. 2 en X. Entonces, aquí va. 2 en X, 1 en Y. Significa que mi otro punto está acá. Ahora, me dicen 1,2. Vengo yo. Y aquí está 1 en X, 2 en Y. Entonces significa que ese punto lo voy a encontrar aquí. 1 en X sube y se intersecta con 2 en Y. Ahora vamos a ver este. Menos 1,2. Me dicen que en el eje de las X me tengo que ubicar en el valor de menos 1 y él se tiene que encontrar con el valor, a ver, aquí me dice menos 1 con el valor de 2 en Y. Entonces, aquí tenemos 2 en Y, aquí se encuentra y aquí tenemos nuestro punto. Ahora bien, voy a preguntarles a ustedes, dónde se va a ubicar y ustedes me van guiando a mí si yo les doy el valor 3, menos 3, ¿dónde estaría ubicado ese punto? Voy a preguntar si no me hablan, porque así me voy a dar cuenta si entendieron lo del plano cartesiano. A ver, Carlos Laínez, quiero escucharlo. ¿Puede prender el micrófono, por favor? Listo. Sí. Entonces, ¿dónde me tengo que ubicar? Abajo. Listo. En la esquina. Listo. Abajo en la esquina. En la esquina inferior. Entonces, derecha. 3 en X y menos 3 en Y. Significa que mi punto está aquí. Muy bien. Ahora vamos con otra personita. Ya voy a ver a quién. Digo que prenda el micrófono. Y me voy a ubicar menos 1, menos 2. Y esa personita va a ser Stephanie Rodríguez. Prenda el micrófono y me va a decir dónde va ubicado ese punto. Menos 1, menos 2. ¿En qué cuadrante me tengo? Acuérdese, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. ¿La escucho? Bueno, ahorita vamos entonces con Fátima Melisa. Prenda el micrófono y me va a decir dónde va a ir ubicado ese punto. Fátima. ¿La escucho? Javi Pineda, entonces continuamos que no ha aprendido, me prende el micrófono y me dice dónde he ubicado el punto menos 1, menos 2. Estoy esperando. Acuérdese, si a mí me dicen menos 1 en X, me tengo que ir a ubicar aquí, donde tengo el menos 1 en X, y me dice menos 2, significa que mi punto va aquí. El día jueves, la clase va a ser de ubicación de puntos y vamos a trabajar con ustedes así como lo estoy haciendo, porque es una manera de yo evaluar la parte de los exámenes, que como ustedes ven no les estoy haciendo exámenes, pero para el día jueves sí necesito que la mayoría se conecten, porque vamos a trabajar de esta manera, ya que para mí es muy importante que ustedes se puedan ubicar en el plano cartesiano, porque ya de ahora en adelante esto va a ser muy útil para ustedes. Entonces les dejo de tarea que repasen lo que vimos hoy, porque el día jueves vamos a seguir trabajando aplicando lo de la proporcionalidad directa, que fue lo que vimos en la clase anterior, y cómo vamos a utilizar la tabla de datos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o si todo está bien. Los escucho. Todo claro, señor. Listo, entonces nos vemos hasta el próximo jueves. Los quiero mucho. Que pasen una feliz tarde.